Modelado y diseño de puentes, Open Bridge Designers. Me permito presentarme, yo soy el ingeniero Alex Mavrich, gerente de producto de Bentley Systems para el área de puentes y túneles. Empecemos. Dentro del trabajo que hacemos en el diseño de puentes, debemos decir que tenemos un flujo de trabajo desconectado. Sí, generamos nuestra geometría vial, eje, rasante, en un programa geométrico. Esa información tiene que ser cambiada de formato para poder modelar el puente. Es decir, lo ponemos en un programa de modelamiento, que no necesariamente es un programa de modelamiento exclusivo para estructuras lineales, para puentes, pero tratamos de acomodarlo para crear un modelo, en fin de cuentas. Para eso utilizamos pues comandos de modelaje dentro de la plataforma de CAD que estemos usando y luego también pues tratamos de parametrizar este diseño utilizando scripting, a lo que le llaman visual programming, herramientas de programación y parametrización. Pero luego, cuando necesitamos, luego de terminar mi modelo, analizar la posible constructabilidad del proyecto, verificación de gálibos, verificación en las áreas de construcción misma, ¿no? Hacer el diseño del puente en sí y luego producir planos. Bueno, entonces se generan diferentes cambios de formato que a partir del modelo final tienen que ser pues eh, traducidos a lo que mi programa de constructabilidad, de análisis y diseño o de producción de planos puedan entender. ¿Qué es lo que Bentley Systems propone? Propone un flujo de trabajo integral, que la información fluya directamente. Entonces, nuestro programa de geometría tendría que ser OpenRoads, encargado del diseño vial geométrico no solamente de carreteras, vías, sino también de ferrocarriles. Esa geometría, entonces, se lee, ojo, no se traduce, no se transforma, se lee en el programa de diseño de puentes, de diseño y modelamiento de puentes, que es Open Bridge Designer. Este programa, creado especialmente para estructuras de puentes, entonces nos permite primero generar el modelo y a partir de ese modelo podemos crear visuales atractivas para poder vender nuestro proyecto, para poder mostrarlo al público en general, pero también ese mismo modelo sin ninguna traducción o cambio de formato se usa para el análisis y diseño. Como sabemos lo que estamos colocando una columna, una pilastra, un pilote, el tablero del puente, entonces podemos calcular cantidades de obra, podemos hacer el refuerzo del hormigón, el detallado del refuerzo, y a partir de ese modelo producir planos. Y luego toda esa información, sea el modelo o los planos, pueden ser llevadas a una entrega digital, si se quisiera. Aparte de los planos, una entrega digital para poder llevarlo a obra. Entonces, ¿qué es OpenBridge Designer? OpenBridge Designer consta de un módulo de modelamiento del puente en 3 dimensiones, OpenBridge Modeler. Ese es el que va a generar nuestro modelo 3D, mejor aún, va a generar nuestro modelo BIM. Luego, ese modelo BIM se va a utilizar para diseñar, ¿no? Pero diseñar específicamente qué tipo de puentes. Limbridge Steel para puentes de acero, Limbridge Concrete para puentes de concreto reforzado, o RM Bridge para puentes más complejos, de dovelas o segmentales, atirantados, colgantes, etcétera. ¿Qué tipos de puentes entonces podemos hacer con OpenBridge? Vigas preforzadas, vigas de acero, cajones de acero. Como ven ustedes, un programa diseñado específicamente para hacer modelo y análisis de puentes. OpenBridge Designer nos permite un detallado o un modelado de la superestructura a gran detalle, pero manteniendo su parametrización. Podemos modelar entonces la superestructura, la subestructura, generando de verdad una modelación física de puentes. El modelado de estructura no necesita programación. Todo se hace a través de cuadros de diálogo, ¿no? En el cual se puede obtener la parametrización que tanto se desea.
no solamente para los estribos, sino también para las columnas y generar así todo tipo de columnas. Pero siempre hay casos especiales. Entonces, si tenemos casos muy especiales dentro del mismo módulo de puente, sin necesidad de estar utilizando otras herramientas, otros plugins, entonces podemos generar modelos mucho más complejos de columnas que quizás nuestro cuadro de diálogo del programa no lo puede realizar, pero dentro de la misma plataforma sí. Y aquí este es un ejemplo. Nosotros esto le llamamos componentes funcionales o functional components, es decir, parametrización a mucho más detalle de lo que pueda llevarse un puente convencional. Y como dije, no solamente en la superestructura, sino también en la subestructura, como en las columnas o en este caso en un estribo del puente. Y ya para ejemplos muy complejos en el cuales se necesita incluso una toma de decisión, podemos incluir herramientas como Generative Components o componentes generativos que nos permiten que la estructura no solamente sea modelada, sino que tome decisiones de qué tipo de aletón tiene que poner, qué tipo de capitel, qué tipo de pilote, dependiendo de ciertas condiciones que el usuario pueda implementar, ¿no? Entonces, al final lo que se quiere es llevar el modelo físico del puente, el modelo que está en mi ordenador, que sea una copia exacta de lo que está o va a ser implantado en el campo. Entonces ya no es un modelo BIM normal, es un gemelo digital, es lo que se llama un iTwin. Y así, este modelo físico puede ser de gran complejidad, en el cual múltiples ejes, múltiples rasantes se combinan en crear pues un intercambio vial. Pero ¿cómo empieza todo esto? Esto empieza, por ejemplo, con OpenBridge Modeling, en el cual podemos utilizar nuestro Bridge Wizard, teniendo la geometría ya leída dentro del modelo, venga de cualquier software geométrico que venga. Entonces llamo a mi wizard y le digo pues que necesito, por ejemplo, un puente de vigas preforzadas en el cual hay 3, 4, 5, 15 vanos o luces y que use pues tal o cual definida el tipo de viga a usar, que son a base de plantillas preconfiguradas por el usuario sin necesidad de programación, qué tipo de piers o caballetes va a usar, qué tipo de estribos, el espaciamiento, el ángulo de viaje, todo se define y automáticamente pues nos arma rápidamente un modelo de puente, ¿no? A través de el Bridge Wizard, ¿no? Hay muchos preconceptos que han sido definidos, por ejemplo, el espaciamiento entre vigas es todas son iguales, pero si se quisiera, por ejemplo, esviar una viga en particular, darle un espaciamiento diferente, también se puede hacer. Esto es, como digo, es el wizard. Entonces, muy rápidamente solamente genera pues un modelo en el cual pues, se puede editar paramétricamente, ¿no? Cambiar, por ejemplo, el espesor de las zapatas, uh, el tipo de columnas, etcétera. Ahora, si se quisiera más detalle, entonces, bueno, podemos utilizar ya el paso a paso que también está incluido en el programa. Aquí en este caso vamos a modelar un puente un poco más complejo, un puente de dovelas, en el cual ya no uso el wizard, sino especifico paso a paso dónde exactamente, por ejemplo, quiero empezar mi puente. Para eso le digo, bueno, ¿qué tipo de puente voy a hacer? Y voy a hacer un puente en este caso ya más complejo, un puente segmental o de dovelas. Le doy un nombre y voy a definir, como dije, paso a paso, cuántos vanos, cuántas luces quiero, sobre qué eje va a ir en este caso y de cuántos vanos va a ser. Va a haber oh, una cantidad múltiple de lo que le llamamos nosotros líneas de soporte o support lines. Entonces van a haber 6 líneas de soporte. El largo de la luz del span va a ser de 100, en este caso, están unidades métricas, ¿no? Van a ser iguales, pero nuevamente esto podría cambiarse. Aquí, por ejemplo, entonces ya puedo cambiar que
longitud de luz o de vano va a ser cada uno, diferentes, iguales, el ángulo de viaje que venga a ser, ¿no? Incluso hasta el nombre de los support lines, ¿no? Puede ser, pues, estribo 1, estribo 2, ¿no? Caballete 1, caballete 2 o apoyo, ¿no? Como se llame. Y ya tengo, pues, el número de vanos definido, ¿no? El siguiente paso es, bueno, ¿qué tipo de sección transversal voy a usar? Entonces, como es un puente segmental, dentro de mis templates o plantillas, yo tengo definida ya una paramétrica, ¿no? Y como es de dovelas, entonces le tengo que decir qué tamaño de segmentos van a ser y de qué soporte van a ir, ¿no? Y cómo va a ser eh, ese mismo esa misma sección transversal en la línea de soporte en sí, es decir, cómo se va a configurar lo que le llamamos en inglés el peer table, ¿no? O la conexión en sí en la columna. Entonces, le doy el espaciamiento, el número de dovelas que quiero y el espaciamiento de cada una de ellas dentro de cada una de las luces. Y el programa, siguiendo el eje, por supuesto, curvo en este caso, y la rasante, que puede tener pues, sus acuerdos verticales también, va a generar el modelo de la superestructura del puente. Y esta definición, como ven ustedes, de el número de segmentos y el ancho de segmentos va luz a luz o de soporte a soporte. Entonces puedo ir definiendo y claro, va a quedar entre las luces un espaciamiento final, que es el closure, ¿no? Donde se cierra pues las dos dovelas en ambos sentidos. Entonces, estamos haciendo el trabajo de definir el número de segmentos que van cada luz, ¿no? Y al final, cómo se encuentran ellos en el punto de closure, ¿no? Y ahí está, y lo sigo definiendo, son más luces. Pues aquí, por ejemplo, hay 14 segmentos a 338 y luego hay otros 14 segmentos a 338. Entonces, y a partir de ese soporte va yendo hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Y al final cerramos con dos segmentos de todos los 38. Y listo, ya tengo entonces la superestructura del puente, ¿no? Entonces, la plantilla, de hecho, es de una sección, ahí está, como ven, esa separación es lo que se llama el closure report, o el closure, perdón. Entonces, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, le digo cuál es la máxima espesor y lo va a llenar. Si fuese de muchísimo más, entonces, bueno, sí, quizás me he equivocado en la reconfiguración de los segmentos, tendría que cambiarlo, pero aquí está, pues, hecho correctamente, ¿no? Respetando el máximo. Entonces ya tengo la superestructura, pero en este tipo de puentes no es solamente una sola sección, sino la sección también te acartela, es decir, tiene eh, peraltes variables y eso se puede controlar porque recuerden, mi sección es paramétrica, entonces yo le digo, bueno, a lo largo del eje, siguiendo los encadenamientos o PK kilométricos, ¿no? Entonces le puedo empezar a cambiar el peralte a lo largo de la longitud del puente, ¿no? Esto lo puedo hacer directamente aquí en el sistema o muchas veces para verlo mejor, a veces utilizamos una hoja Excel y con copiar y pegar lo tengo. Entonces, se ponen esas dimensiones, los diferentes peraltes a qué estación o PK corresponden o qué encadenamiento y entonces el modelo se actualiza y nos va a generar pues ese acartelamiento dentro de la sección. Como ven, la retroalimentación es inmediata, podemos ver lo que le pasa al puente, si hay algún error, inmediatamente lo visualizo y lo corrijo, ¿no? Pero ya está listo entonces con un mayor detalle la superestructura del puente. Bueno, ¿y cuál es el siguiente paso entonces? Bueno, el siguiente paso es a poner, luego del acartelamiento,
poner los estribos y las pilastras o los caballetes que puedan ir. Para eso también tengo ya definida mis plantillas, que son paramétricas, y la cual se las pongo pues a cada una de las líneas de soporte. Y por supuesto, saben dónde tiene que ir, porque pues por supuesto tienen que ir debajo de las vigas, ¿no? Y respetando incluso también, si se quiere, eh, la elevación o la cota del terreno. Entonces, es el mismo caballete que voy a usar o la misma pilastra y la va a poner exactamente pues donde corresponda. Nuevamente, ¿por qué es esto? Porque este es un programa de puentes. Sabe que, pues por supuesto, las pilastras, los estribos tienen que ir debajo de las vigas, ¿no? Y que las zapatas tienen que ir a cierta cota numérica o profundidad debajo del terreno que yo especifique y el cual ese terreno se sabe porque lo he traído de mi programa de topografía, de mi programa geométrico que me especifica un modelo digital del terreno y en el cual yo puedo colocar esto, ¿no? Como ustedes aquí, la retroalimentación, el feedback es inmediato. Entonces aquí, por ejemplo, sé que en esta parte de la sección tengo pues que bajar la cota de mis zapatas. Está expuesta, ¿no? Entonces puedo editar eso directamente y decirle, no, hay que cambiar esa información. Y luego, me olvidé, los soportes. La viga está apoyada directamente en la columna, lo cual no está bien. Entonces le estoy dando información aquí de los bearings, es decir, de los soportes. ¿Cuántos necesito debajo de cada viga, de cada segmento? En este caso es uno solo, se necesito dos soportes quizás. ¿Y a qué colocación, qué dimensiones? ¿Y qué hará? Pues paramétricamente tendrá que mover un poquito la columna hacia abajo e insertar el apoyo debajo de las vigas, ¿no? Entonces, todo ese proceso es nuevamente totalmente paramétrico y ahí están los dos soportes especificados con las dimensiones dadas por el usuario, por el ingeniero, el cual se coloca, ¿no? Entonces ya tengo los estribos y las pilastras colocadas ahí. Puedo seguir trabajando con el puente. Le digo, bueno, necesito las barreras de protección, ¿no? Entonces, defino también, tengo una plantilla de barreras de protección generadas por el usuario y le digo, pues a lo largo de todo el puente, quiero que me pongas las plantillas de protección, ¿no? Sobre este específico punto de mi sección transversal, el punto P0, el punto P5 creo que es el otro lado, ¿no? Y que siga, pues por supuesto, el contorno de la rasante en ese punto. Y ya está. Entonces, tengo definido ya, ¿no? Tanto para la izquierda como para la derecha, qué tipo de protección quiero poner, ¿no? Definida por el usuario nuevamente aquí, ¿no? Aquí en este caso es una célula de MicroStation lo que se está poniendo, ¿no? Exactamente pues en el punto a lo largo de la viga. Y ya tengo mi barrera de protección, ¿no? Entonces, hacia el punto P2 y ya está, ¿no? Entonces ahí se generaría, y ya tengo el puente, ¿no? Entonces ya el modelo, aquí puedo tomar dos rutas, puedo tomar la ruta de, bueno, hay que verificar el puente en el sentido de, por ejemplo, análisis y diseño. ¿Pasa el diseño? ¿No? Entonces, ¿cómo puedo verificar eso? Pues con el análisis y diseño. En este caso, siendo un puente segmental o de dovelas, tengo que llevar mi modelo 3D a nuestro programa de diseño, que en este caso es RMBridge. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que cambiar el formato, generar otro modelo? No, tengo que decirle, mira, ahora necesito diseñar el puente. Entonces hay que llevarlo, mi modelo, directamente al programa de puentes, de diseño estructural de puentes, en el cual sí ya defino ya propiedades más específicas de diseño, ¿no? Ejemplo, el factor K de los apoyos, ¿no? La rigidez, qué tipo de rotaciones, es decir, ya análisis más estructural, ¿no? Entonces, ya tengo el modelo, pero este modelo físico se convierte automáticamente en un modelo analítico, ¿no? Que RMBridge, esa transferencia, se encarga de hacer ese proceso y convierte mi modelo físico en un modelo analítico.
Y ese modelo analítico entonces puede calcularse con un modelo tipo BIMS, tipo vigas, o si queremos, en un modelo de elementos finitos, ¿no? El proceso automáticamente convierte todos esos elementos y va a iniciar un análisis estático de la estructura. Luego de eso, ya es potestad del ingeniero estructural de añadir qué tipo de cargas vivas, qué tipo de camiones van a ir sobre la estructura, hacer análisis de viento, análisis sísmico, qué tipo de análisis sísmico correr, fuerzas equivalentes, eh, respuesta espectral, tiempo historia, ya es, como dije, potestad del ingeniero estructural de empezar ese tipo de cálculo. Pero como ven ustedes aquí, modelo BIM físico se convierte en un modelo estructural listo para el análisis. Entonces no hay necesidad de remodelar el puente para hacer un modelo estructural. Directamente este modelo se convierte en físico y en analítico y yo lo puedo pues rediseñar, ¿no? Si hubiera que hacer algún cambio, entonces puedo hacer ese cambio en mi modelo BIM y nuevamente reanalizarlo, en este caso con RMBridge, ¿no? Es decir, no hay necesidad de crear más modelos o diferentes modelos para generar un puente, ¿no? Luego que termino el diseño del puente en sí, con toda la información que se genera, en este caso, por ejemplo, ya puedo tener mi diagrama y la colocación de los tendones o los cables de postensado de este puente. Entonces, habría que no solamente luego de analizar toda la información estructural, ¿no? Y verificar que mi diseño ha pasado los estándares, ¿no? Y el código de diseño. Entonces, toda esa información, en este caso, los tendones que se hayan podido diagramar y generar en la aplicación, yo los tenga que llevar, pues, otra vez de regreso al modelo BIM, ¿no? Entonces, y eso es lo que le llamamos nosotros la interoperabilidad con el diseño. Es decir, luego de haber terminado mi análisis estructural, yo le digo, actualiza ahora mi modelo BIM con la información que venga del programa analítico. Y ese programa analítico me traerá la información de los tendones y su colocación dentro de mi sección transversal, a lo largo de todo el puente con las propiedades que yo le haya incorporado dentro del modelo analítico. Y luego, ¿qué podemos generar? Reportes. Reportes de cantidades, de acero de refuerzo, estimación de costos, cotas del tablero, cotas de la viga, cotas de los apoyos. Toda esa información es extraída a partir del modelo. Recuerden, este modelo referencia el eje, la rasante, los peraltes, uh, el puente. Toda esa información es extraída, por ejemplo, las cotas del tablero, directamente del modelo digital, ¿no? Y la verificación, pues, está en el modelo, no hay que hacer ningún cálculo extra. Toda esa información es extraída del modelo. Elevaciones de las zapatas, elevaciones en las columnas, toda esa información es generada ahí, incluso para la implantación de vigas, todas las elevaciones, elevaciones a lo largo de la viga, de las elevaciones, espesores de las cuñas a lo largo de la viga. Toda esa información geométrica es extraída directamente del modelo digital. Y no solamente información geométrica, sino también información de cantidades y costos, ¿no? Si usamos o creamos nuestra propia librería de materiales a la hora de poner una columna, sabemos pues, qué calidad de concreto es, qué resistencia, qué propiedades físicas también tiene para adecuarse al diseño. Y luego, pues podemos calcular las cantidades, ¿no? Y si nuestro material tiene un costo unitario, sea por metro cúbico o por unidad, entonces me puede dar también pues los costos del proyecto. Pero recuerden que también he diseñado el proyecto. Entonces, los reportes de diseño son importantísimos en este caso. En este caso, mostrándoles aquí la verificación utilizando el código LRFD, ¿no?
puede ser el eurocódigo también, o tantos códigos que están incorporados, por ejemplo, en la plataforma de RMBridge. Entonces, podemos tener toda esa información al detalle. Y para cualquier tipo de puentes, ¿no? Sea un puente atirantado o como en este caso un proyecto que se hizo en Chile, que es el Puente Chacao, que ya está próximo a terminarse, ¿no? En una región bastante sísmica y de fuertes vientos, cual se hizo pues el que va a ser uno de los puentes colgantes de más largo tramo en el mundo cuando se termine. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, también hay que producir planos. Entonces, ¿cómo producimos los planos? A través de extrayendo información, cortando, entre comillas, información del modelo 3D. Y esta información está enlazada dinámicamente al modelo 3D. ¿Qué significa? Que cualquier cambio en el modelo 3D repercutirá en planos, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí estoy creando una sección, ¿no? Estoy haciendo un corte transversal, ¿no? A lo largo del estribo y le digo, pues, genérame las pistas 2D, ¿no? Creándome un modelo en 2D, tanto un modelo de dibujo como un modelo ya en la hoja en sí. Y ahí está. Y este modelo, como dije, está directamente referenciando el modelo 3D y cualquier cambio que se necesite en el modelo será reflejado en mis planos también, ¿no? Un corte simple o le puedo decir directamente, ¿no? Ajustando ciertos parámetros de dimensionamiento o de preferencias de dimensionamiento y de corte que me cree pues un plano de el estribo en este caso, ¿no? Ajustando las escalas que quiera usar, tanto para la sección como para la elevación, ¿no? Le doy un nombre a mi plano, ¿no? Escojo la escala, que son nuevamente escalas predefinidas por el usuario, sea en sistema inglés o sistema métrico, ¿no? ¿Qué tipo de hoja voy a usar? Hoja 17 por 11 pulgadas, hoja A3 en métrico, entonces toda esa información se puede generar y dimensionar, ¿no? Entonces, la generación de planos es directamente del modelo 3D. Y crear así secciones con mucho mayor detalle. Este es un ejemplo que hicimos para una DOT, un Department of Transportation en los Estados Unidos, en el cual ellos crean una sección transversal, y se los paso rápidamente, una sección transversal bastante única, en el cual no solamente muestran la sección transversal del puente, sino ensamblada con el perfil o la rasante de, del proyecto, incluyendo el, el puente en elevación. Entonces, toda esa composición de la hoja se hace directamente en una sola plataforma que viene a ser OpenPrint. Toda esa información se genera y podemos ensamblar la hoja dinámicamente. Y nuevamente, como ven ustedes aquí, esto es referenciado al modelo 3D. Cualquier cambio en el modelo será representado, actualizado nuevamente en nuestra hoja, sea en sección, como lo ven aquí, o sea también en planta y elevación. Es decir, el mismo modelo, pero ahora en planta y elevación y componiendo pues los diferentes elementos que pueda tener en este caso la, la pilastra aquí, ¿no? Y hacer todos esos cambios y componer al final mi sección final, ¿no? Pero, ¿y qué pasó con el detalle de refuerzo? Pues también podemos tener en esa información el detallado del diseño y la fabricación. Entonces, puedo tener todo mi puente modelado y generar a partir de él todo lo que vendría a ser el refuerzo de acero dentro del modelo 3D. Incorporo aquí los estándares de cada país, en el tipo de barras a usar, el tipo de la longitud de las barras que se encuentran en el mercado en ese momento. ¿Para qué? Porque el programa automáticamente eh, implementará los traslapes que se necesiten, la longitud de desarrollo que se necesite, dónde se tiene que implementar ese de acuerdo a la preferencia del usuario y poder así detallar todo el refuerzo de acero de mi puente. Y siguiendo con la metodología BIM, cada elemento, en este caso cada barra de refuerzo, ¿no? Convierte a mi modelo
con un nivel de detalle, un LOD 400. ¿Por qué? Porque ya tengo el refuerzo de acero y sé la ubicación física de la barra, como ven ustedes ahí, pero no solamente eso, sino también las propiedades físicas de la barra, ¿no? Resistencia del acero, tipo de doblez, el radio del doblez de cada una de las barras, sea tipo gancho, sea tipo doblez de 180, de 135, traslapes, toda esa información está eh, incorporada dentro del elemento de las barras en sí, ¿no? Ir visualizando así mi modelo, como ven ustedes, bastante desagregado en los elementos que yo pueda encender para tener mayor claridad, perdón, dentro de lo que es la estructura en sí. Entonces, toda esa información se puede ir generando automáticamente. Y, y si la información se repite, como en este caso, es la misma zapata, quizás diferente geometría, pero obedeciendo al, a la zapata en sí, podemos pues copiar esa información, ¿no? Y ajustará de acuerdo pues a la geometría, ¿no? No todas las zapatas tienen que ser del mismo peralte, del mismo espesor, de las mismas dimensiones. Entonces, el programa se encargará de ver qué sólido de concreto tengo para poder detallarlo directamente. Así tendría poco a poco detallando mi refuerzo de acero y al final generar pues todo el puente que pueda tener un refuerzo de acero, ¿no? Y esto no tiene que hacerse en el mismo modelo, utilizando la ventaja de la plataforma MicroStation y sus archivos de referencia. Este trabajo puede ser dividido en diferentes archivos de GN, dárselo a diferentes operadores y cada uno encargarse de hacer pues el estribo 1, el estribo 2, el tablero, las columnas, todo utilizando diferentes operadores, diferente personal, pero todos integrando su modelo a un entorno común referenciado, ¿no? Y en el cual podamos sacar, eh, no solamente agilizar el trabajo, pero sino también sacar las cantidades de obra de cada uno de los elementos o del puente en total con un detalle no solamente en el modelo 3D, sino también al final en la generación de planos, ¿no? Como ven, toda la información está incorporada dentro del elemento en sí. Entonces ya tengo todo el puente en 3 dimensiones, pero luego puedo empezar el trabajo ya más a detalle de ensamblar las hojas, ¿no? Entonces, y hacer los esquemáticos del puente. Es decir, OpenBridge en este caso se encargará no solamente del modelo 3D, sino también de generar los esquemáticos que necesita eh, un plano de detalle de refuerzo, con todas las dimensiones hechas automáticamente. Entonces, toda esa información se puede generar y el siguiente paso pues sería no solamente hacer los planos, sino que nos da la opción de cuantificar todo en un listado de barras, sea un sumario, un resumen de todas estas o un despiece al detalle de todas las barras. Donde se ve verdaderamente el poder de OpenBridge Designer y su modelización paramétrica es en la manera de manejar los cambios. Por ejemplo, ¿qué pasaría si luego de haber terminado nuestro modelo nos dicen, bueno, hay que acortar, hay que alargar el puente? Es prácticamente crear un modelo nuevo, ¿correcto? No, aquí solamente entramos al support line, a la línea de soporte y le decimos, bueno, tiene una nueva estación, un nuevo PK, acomódate. Es decir, va a leer el eje nuevo con la rasante que corresponda y acomodará mi puente, alargará las vigas, ajustará los apoyos, leerá el terreno existente y profundizará un poco más o un poco menos los pilotes del estribo o de las zapatas y tener un nuevo puente inmediatamente, ¿no? O qué pasa si nos dicen cambiamos el eje, ¿no? Prácticamente un cambio de eje en un proyecto es hacer otra vez el proyecto. Aquí no, aquí yo puedo tener un puente listo
Incluso muchas organizaciones han creado prototipos en ejes provisionales y luego lo que necesita es moverlo al estacado PK correcto o incluso no solamente trasladarlo a lo largo del mismo eje, sino cambiándole el eje. Es decir, diciéndole mi puente ahora ya no está en el eje 1, sino en el eje 2 que corresponde aquí. Leerá nuevamente la geometría horizontal y vertical y acomodará mi puente paramétricamente al nuevo eje dado, ¿no? Ya sea a lo largo de un eje curvo o sea a lo largo de un eje recto. No interesa, es leer la geometría nada más, ¿no? Otro cambio en la geometría vial, es decir, tengo el mismo eje, pero cambio solamente ya el, el ingeniero vial, cambia en su programa la rasante del proyecto, ¿no? A pesar que el trabajo está coordinado por ciertas razones, quizá pueda ser de drenaje, por decirlo así, o de aproximación, que necesite cambiar la rasante del puente. Esto, por supuesto, provoca un cambio no solamente en la geometría del puente, sino incluso hasta en el análisis. Entonces, aquí el ingeniero vial, utilizando el software vial de Bentley, en este caso OpenRoads, ¿no? Genera dónde está mi puente, dentro de su rasante. Entonces, ahí lo va a visualizar, ahí está el puente, ¿no? Perfectamente alineado con la rasante que se usó para el modelo, ¿no? Dentro de OpenBridge. Pero luego, pues, el ingeniero vial necesita cambiar la rasante del puente, entonces lo va a hacer nuevamente utilizando las herramientas a mano, las herramientas de OpenRoads. Entonces va a cambiar el puente y verán pues que mi puente ya queda desfasado, ¿no? ¿Por qué? Porque el ingeniero de puentes todavía pues no ha iniciado OpenBridge y revisado el puente. Entonces ahí está, la rasante está lista, pero no revisada en el programa de puentes. Entonces ahora sí, yo como ingeniero de puentes entro a OpenBridge y veo que en la referencia había un cambio, ¿no? Entonces me permito actualizar el cambio. Es decir, ¿no? Recargo el archivo, lo releo y mi puente cambia, en este caso, de altura, ¿no? Se ajusta toda la geometría del puente, se eleva pues el tablero, se acomodan las vigas, se alargan las columnas, ¿no? Y ya tengo el puente siguiendo la nueva rasante dictada por el ingeniero vial, ¿no? Entonces, es decir, el trabajo colaborativo es a mayor escala, ahora sí, es verdadero trabajo colaborativo, ¿no? Y luego seguimos trabajando, como ven ustedes, todavía el ingeniero vial no ha actualizado su corredor, como ven, todavía está desfasado ahora sí el corredor con el puente, entonces tenemos que seguir trabajando en eso, ¿no? Y el proyecto así continúa sin ninguna demora, ¿no? Pero luego, ¿qué pasa si también tenemos que modificar los elementos del puente? Bueno, son elementos paramétricos, entonces no habría ningún problema en modificarlos, cambiar el tipo de columna, ya no quiero columnas columnas rectangulares, quiero columnas circulares, quiero no dos columnas, quiero tres columnas, necesito una zapata combinada, no una zapata aislada. Todos esos cambios son totalmente paramétricos, ¿no? Y se pueden hacer muy rápidamente y así actualizar mi estructura, ¿no? Entonces, toda esa información, como ven ustedes, se cambia paramétricamente sin necesidad de una mayor modificación de modelaje, ¿no? Entonces, todo se hace a través de cuadros de diálogo, lo cual pues facilita la edición, ¿no? O modificación de, de mi puente en sí. Ahí está, implemento la modificación. Como cambié a una zapata combinada, entonces tengo que cambiar eh, la ubicación de los pilotes. Entonces, creo un nuevo arreglo de pilotes
2 filas, 3 filas, número de pilotes, tipo de pilotes, pilote de concreto, pilote de acero, qué perfil de acero quiero usar. Toda esa información te puede generar, puedo, digamos, abatir a alguno de los pilotes, es decir, darle un ángulo de desviaje también al pilote, no necesariamente tienen que ser verticales. Entonces, toda esa información se genera y luego, pues, ya está. Solamente la implemento ahora sí. Le digo, ok, lo puedo agregar a mi librería también, ¿no? Pero le digo, ok, para que se actualice mi modelo 3D, ¿no? Incluso puedo poner este, muros de protección, ¿no? O muros rigidizadores también, ¿no? Depende de la ubicación, ¿no? Puedo definir sus dimensiones. ¿Está? Ok, ya mi puente va a cambiar, pero no está siguiendo el terreno. Es decir, sí, lo ha puesto, pero ahora tengo que decirle que siga también, ¿no? De acuerdo a el terreno existente, porque estoy cambiando la estructura, entonces quizás ahora le digo que vaya pues a 4 metros debajo del DTM, debajo del terreno existente. Y ahí está. Entonces tengo ya nuevamente, ¿no? Un nuevo tipo de estructura modelada muy rápidamente, ¿no? ¿Para qué también? Es la facilidad de tener modelo 3D. Verificación de Gálibos, ¿no? La verificación de Gálibos, aquí tenemos un modelo diseñado en dos archivos diferentes por dos ingenieros diferentes, pero claro, tienen que juntar su diseño, referenciar entre ellos y ven, pues bueno, que una columna lamentablemente no queda bien. Entonces, bueno, ¿qué hace este ingeniero? Dice, bueno, decido que voy a tener que cambiar este, esta columna que tenía, quizás por una columna tipo, tipo marco, tipo caballete, y la cambia, ¿no? Dentro de su diseño, pero ahora tiene que verificar, por ejemplo, que el- la viga de soporte tiene pues el gálibo apropiado con respecto al tablero que está debajo, ¿no? Sean 16 pies, sean 5 metros 25, sea el gálibo que esté permitido en sus estándares. Entonces le dice, bueno, chequéame automáticamente los dos modelos, ¿no? Entre la capa que está en donde están los cabezales contra la capa donde están los tableros de los puentes, ¿no? Uno lo pinta de rojo, otro de azul, ¿no? Ahí está, y va a ser automáticamente un chequeo del modelo, ¿no? En este caso, en unidades inglesas, 16 pies, ¿no? Que puede ser también en métrico, y me va a decir dónde esa distancia, ¿no? Se está cumpliendo, o no. En este caso, no se está cumpliendo. ¿Ven? Es 13 pies, debería tener 16, que significa que esta solución no funciona, entonces automáticamente el ingeniero necesita pues quizás una solución, cambiar la rasante de ese puente, ¿no? Y así seguir trabajando. Entonces podemos realizar todo ese tipo de verificaciones. Podemos citar como un caso de éxito el proyecto que hizo Ferrovial en la ciudad de San Antonio, Texas, por la IH-35, en el cual a través del uso de OpenBridge Designer, ¿no? Podían realizar este intercambio vial bastante complejo, ¿no? Por el cual ganaron en el año 2022 los premios de Bentley de Year of Infrastructure. Este intercambio vial fue un proyecto en el que participaron, sí, muchos consultores, todos trabajando de manera colaborativa, ¿no? Y pudieron pues optimizar el diseño y hasta la construcción del proyecto. Entonces, ellos fueron los ganadores de este concurso que se hace a nivel mundial. Pero también hay otros casos de éxito. Ferrovial Agromán también utilizó RM Bridge, por ejemplo, para diseñar este puente en Canadá. EPSA, el puente Contreras, nuevamente utilizando RM Bridge como herramienta de diseño. K2 de ingeniería, también utilizando RM Bridge.
y muchos otros proyectos utilizados por empresas de alto prestigio en España y en el mundo, ¿no? Para diseñar todo este tipo de estructuras bastante complejas, ¿no? En general, estos son nuestros mayores clientes en España que aplican esta tecnología en no solamente España, Europa, sino alrededor del mundo, ¿no? Y así poder llevar a cabo pues estos proyectos en el cual incluso hasta la realidad se mezcla con el proyecto futuro, ¿no? En el cual un intercambio vial propuesto cobra vida ante los ojos pues de los usuarios en general, ¿no? Entonces, esta tecnología que propone Bentley nos permite hacer todo eso. Muchas gracias.